Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Fíjense que el viernes el programa en el que tratamos el tema de pareja, pues además de muy pedido, tuvo éxito y saben bien que nos quedaron elementos por revisar, así es que durante esta semana los vamos a estar tocando. ¿De qué hablamos? Para los que dicen ¿qué pasó? Bueno, pues estuvimos hablando de comportamientos que pueden ir lastimando la relación de pareja, en muchos casos hasta pues llegar a la separación, en otros casos no necesariamente, pero sí rompiendo el vínculo, y esa parte se vuelve complicada. Y hoy vamos a hablar un poco de el desprecio, cuando las parejas llegan al punto de uno de los dos, por lo menos, de despreciar al otro. Hay un autor, John Gottman, que ha basado su formación en investigar todo lo que tiene que ver con los matrimonios. Y él dice que el desprecio es el mayor factor que predice el rompimiento. Este comportamiento se manifiesta cuando uno de los dos muestra de forma constante ante lo que hace o dice el otro, con ojos desorbitados, ¿no? Como diciendo, ¿qué te pasa? Con burlas, con sarcasmos, con insultos que expresan no nada más desacuerdo, sino una repugnancia hacia la pareja. El desprecio comunica una falta de respeto fundamental que corroe los cimientos de cualquier relación. El que lo siente se siente inútil, no querido, y al final termina por desconectar. A diferencia, esto es muy de todos los días, el conflicto que de pronto se puede presentar, que puede incluso ser saludable en las relaciones, el desprecio viene de un lugar de superioridad. Cuando ya un miembro de la pareja desprecia constantemente al otro, la relación se convierte en un campo de batalla emocional en lugar de un refugio seguro, que es lo que tendría que ser una relación de pareja. Lo que hace prácticamente imposible el hecho de que pueda haber una reconciliación. Ustedes pensarían, bueno, si ya te llegan a despreciar, pues adiós, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces las personas se quedan juntas. Puede, porque se lo deben de estar preguntando, venir o no acompañados de violencia, de mayor violencia o de otros comportamientos violentos, pero no necesariamente. A veces con esto basta. Fíjense que los hijos que suelen respetar los límites familiares suelen contar con algunas reglas dentro de casa que son importantes, y vamos a ir hablando de ellas de una o de diferente manera, porque en un mundo donde las dinámicas familiares se suelen enfrentar a retos constantes, criar hijos que respeten límites es un logro que refleja dos características: que hay intención por parte de los padres o de quien educa, y que hay cuidado. Este tipo de niños no nacen sabiendo cómo honrar las reglas o valorar el espacio de los demás. Su respeto por los límites familiares lo educan los padres en casa, a través de prácticas, y aquí viene una palabra esencial, consistentes. Es decir, todo el tiempo se está cuidando que pase, todos los días. Estas personas, estos padres o estos cuidadores,
equilibran el amor, la disciplina y la comunicación. Estos 3 elementos están presentes todo el tiempo. Estos cuidadores primarios no están imponiendo normas arbitrarias, no gobiernan con una mano dura en donde están gritando todo el tiempo y no generan un vínculo con los hijos. Crean ambientes donde los límites son claros, son respetuosos, por lo tanto no hay gritos ni sombrerazos, y son significativos. Es decir, enseñan a sus hijos a vivir con responsabilidad y con empatía. Así es que suelen haber reglas claras en las que las casas suelen tener en común pequeños hábitos diarios en donde están las fronteras que se establecen con ellos. Y eso que está en común, en base a estas investigaciones, han logrado establecer que encuentran siempre lo mismo. Si hablamos de esto, de los límites, de las reglas, tendríamos que hablar de la contraparte. El miedo. ¿Qué pasa cuando educamos con miedo? Fíjense que en todos los casos, cuando me encuentro y cuando lo he platicado con terapeutas, cuando nos encontramos con el tipo de educación en donde el miedo ha sido la manera en la que se controla a las personas, normalmente lo que suele haber en los adultos es poca confianza en sí mismos. Porque una educación basada en el miedo toma forma de diferentes maneras. A veces los papás tienen problema para disciplinar a los hijos y entonces acuden a gestos y a actos autoritarios, con el propósito de mantener el control a largo plazo. Es decir, suelen intimidar a sus hijos para que les obedezcan. En otros casos, la educación o la crianza basada en el miedo viene de la ansiedad de los papás. Los papás sienten miedo de hacer mal su papel o demasiado recelo, por lo que pueda ocurrirle a sus hijos. Tienen tanto miedo ellos de lo que le pueda pasar a los hijos que entonces enfocan las cosas dándole un matiz particular a ellos, a los hijos. Es decir, los vuelven ansiosos porque no te vayan a robar, no te vayan a hacer, no te vaya a pasar algo, no, y entonces los chavos crecen con esta ansiedad contagiada por los papás. Y otro tipo de papás que educan con miedo es cuando se educa en tiempos muy complicados. Yo creo que por ahí en México estaríamos basados en esto. El entorno social es muy abrumador, de inseguridad, o en países donde hay guerra o terrorismo. Y en un contexto así, la educación y la infancia no siguen su curso normal, porque el contexto implica muchas amenazas. Así es que, cuando hay que analizar los efectos que tiene la educación basada en el miedo, pues la realidad es que van a estarse dando situaciones muy complicadas y vamos a necesitar revisar hasta dónde y de qué manera el efecto va a tener complicaciones importantes. A veces, sin quererlo, herimos a nuestros hijos. Pensamos que lo que vamos a hacer va a incentivar al hijo y sin embargo, en realidad provocamos lo contrario: comparar a nuestros hijos con hermanos, con amigos, con compañeros de clase. Es un comportamiento muy común entre algunos padres
que quieren motivar a sus hijos a mejorar. Sin embargo, cuando hacemos esto, puede tener efectos contraproducentes como mermar la autoestima, fomentar rivalidades. Los niños pueden comenzar a sentir que su valor está condicionado a superar a otros, lo que puede llevar a resentimientos duraderos, por ejemplo, cuando se trata de los hermanos, y una percepción distorsionada de sus propias habilidades y de su propio valor. Las personas tenemos valores distintos. Formamos parte de un mundo en donde en muchas ocasiones nos complementamos y nadie va a tener todas las habilidades que se requieren para funcionar en el mundo. Todos vamos a necesitar de otros, porque yo tengo unas habilidades, el otro tiene otras habilidades, y cuando las habilidades que son más valoradas por mi papá o por mi mamá son las habilidades que yo no tengo, voy a pensar en ese caso que yo no valgo nada. Pero a lo mejor si yo fuera parte de una familia distinta, entonces a lo mejor en esa familia yo sería más valorado que mi hermano, por ejemplo. Depende. Imagínense a unos papás ingenieros y a un hijo que es buenísimo para las matemáticas. Bueno, las porras que le van a echar. Pero imagínense que mis papás se dedican a la música y yo canto muy bien. Hombre, en esa casa yo voy a ser Dios. Pero mi hijo es bueno para las matemáticas, pues casi ni lo van a pelar. El tema es que nuestra obligación como padres es reconocer las habilidades de ambos y tener perfectamente claro que ambas habilidades son y valen la pena, y que ambos tendríamos que ser reconocidos por lo mismo. Y desde ahí es desde donde se trata el reconocimiento y los valores y el esfuerzo. Con mucha frecuencia los papás me dicen en el consultorio: es que no puedo controlar a mi hijo. Y oh, sorpresa, la realidad es que no podemos controlar a nadie que no esté decidido a cambiar. Lo que nosotros podemos hacer es controlar las consecuencias del comportamiento de las personas para que en función de las consecuencias la persona decida modificar su comportamiento. Con mucha frecuencia pongo el ejemplo del bebé de 6, 7 meses, 8 meses que come papilla. Tú puedes acercarle la papilla a la boca, utilizar tu fuerza personal para abrirle la boca y meterle la papilla. Si no se la quiere tragar, te la escupe. Y es un bebé. Tienes más control. Pero si él no quiere tragársela, te va a hacer una trompetilla y te la regresa. ¿Qué pasó? No se puede comparar su fuerza con la tuya. ¿Cómo le puedes hacer para callar a un niño que está llorando? No hay manera, a menos que lo asfixies, ¿verdad? Pero no hay forma. El control sobre el llanto de un niño depende de un niño. No tenemos la capacidad de control nosotros. Lo que le tenemos que enseñar al niño es que hay consecuencias sobre su conducta para que él libremente decida qué va a hacer sobre su comportamiento. Dadas las consecuencias de su comportamiento, decida si va a seguir presentando su comportamiento o lo modifica. Ese es el proceso educativo. Por eso las consecuencias son tan importantes. Así es que tú determinas qué consecuencia le estableces para enseñarle cómo funciona el mundo y educarlo para que aprenda a ir decidiendo qué conducta es por la que va a optar.
porque Él tiene la capacidad de decidir. Y en eso es en lo que confiamos. Y bueno, llegamos al final del programa. Espero que tengan una linda tarde. Nos escuchamos mañana aquí con más de Chayo Contigo. Coman rico. Hasta mañana. Audiocentro.